Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos los que se han conectado, los que están estudiando, los que aún ya se han recibido incluso como coaches ontológicos, eh, a los nuevos, a los que no tienen idea sobre lo que es el coaching, bienvenidos a todos. Siempre estas clases que damos, o estos talleres, o estas charlas que damos los lunes no son tan profundas para que todos puedan comprenderlas y que podamos de última también interactuar o saber o poder comprender un poco más alguna de las competencias que estudiamos desde el coaching ontológico. Hoy vamos a hablar un poco sobre esto de tomando acción. Sabemos que somos seres lingüísticos, que el lenguaje es acción, entonces por lo tanto vamos a ver un poco este tema de lo que es tomando acción y, y lo que hay entre lo que es la acción y la decisión. Por eso la pregunta, ¿qué es decidir? ¿Qué es para vos decidir? Bien, decidir es justamente la toma de decisiones, la capacidad de elegir un curso de acción entre varias alternativas. Es decir, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, no entre lo que está bien y lo que está mal, porque eso ya lo tenemos en nuestra conciencia, ya sabemos lo que está bien, lo que está mal, eso es más fácil para decidir. El tema es cuando tenemos que tomar decisiones entre lo que es bueno por algo mejor. Y ahí es cuando muchas veces se nos complica un poco este tema de tomar decisiones, ¿no? Bueno, hay métodos, hay algunas formas que dan muy buenos resultados cuando no sabemos qué decisión tomar entre estas cosas que son buenas y otras mejores. Uno de esos métodos es, podés hacer el listado de cada una de las cosas que tenés ahí en vista, eh, y pones las ventajas y desventajas de cada una. Por más que tengas 3 o 4 decisiones para tomar, 3 o 4 cosas buenas, cuando haces el listado de las ventajas y las desventajas, automáticamente te aparece o se te grafica, ¿no?, la decisión que tenés que tomar. Una decisión es justamente eso, ¿no? Una respuesta con voluntad, con esa voluntad con la que se resuelve un conflicto o se determina el destino de una cosa o situación. Es decir, algo que vos estás decidiendo en eso, ¿no? Desde Sócrates y desde Descartes, que dice, pienso y luego existo. Entonces la pregunta es, si no pienso, ¿no existo? ¿Vos qué decís? Si no pienso, pero siento, ¿existo? Desde Sócrates que la vida se ha vuelto en función de la razón, en lugar de poner la razón en función de la vida. Entonces venimos con paradigmas desde aquella época que no nos permiten, y recién ahora estamos interiorizando en esto de lo que es el ser. Entonces, la pregunta es, ¿siempre decidimos? ¿Qué pensás vos? ¿Siempre decidimos? Contestame ahí un poquito en el chat, ¿qué pensás? ¿Estamos decidiendo siempre? Sí, sí dice Sofía, sí dice Mar, sí dice Julio, Liliana, sí, 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 genial, sí. Siempre estamos decidiendo, absolutamente siempre, si nos levantamos o no nos levantamos, si salimos o no salimos, si hacemos de comer o no, si comemos o no comemos. Es decir, siempre estamos decidiendo permanentemente en nuestras vidas, siempre estamos decidiendo. Entonces, ¿qué relación existe entre la acción y la decisión? Y eso es lo que vamos a ver un poquito esta noche, ¿no? ¿Qué relación existe eso? ¿Qué mueve a esa persona a hacer lo que está haciendo? ¿Cuál es el motivo? Ustedes saben que la motivación es justamente el motivo para la acción. ¿Qué es lo que me lleva a mí levantarme cada día? ¿Qué es lo que me lleva a mí a hacer lo que estoy haciendo? Ese por qué hago lo que hago, que es tan importante que durante mucho tiempo eso, digamos, estuvo como olvidado, ¿no? No se aceptaba de alguna manera.
Y aprendemos desde el coaching esta distinción de transparencia. Te estarás preguntando, ¿qué es esta distinción de transparencia? Bueno, eso es esa actividad no reflexiva, no pensante, esa que no deliberativa, como dice ahí, la acción con umbral mínimo de conciencia. Es decir, esa acción que vos haces cuando estás comiendo, que no estás pensando si te llevas el tenedor a la boca, si no te lo llevas, cuando vas caminando por la playa, cuando subís un escalón tras otro, no vas pensando si subís uno, no vas diciendo ahora subo el otro y ahora subo el otro. Es decir, es una acción que vos vas llevando no reflexiva, es decir, no estás teniendo en cuenta lo que es la escalera, ni el tenedor, ni, es decir, no está esa relación de sujeto a objeto, ¿está? Es decir, vamos de una manera en automático, por así decirlo. Muchas cosas que el cerebro ya aprendió desde hace mucho tiempo, entonces no necesitas detenerte si levantás la mano, si no la levantás, cuando vas manejando. Es decir, no es lo mismo cuando aprendes a manejar que vas presionando de alguna manera el cerebro para que aprenda que tiene que cambiar la marcha, que aprieta el embrague, que aprieta el acelerador, que el freno, que todas esas cosas, después, una vez que las aprendiste, se hace de manera automática. Siempre andamos por la vida en en ese automático, ¿no? En ese vivir de manera automática. Y a eso se le llama la distinción de transparencia. Es decir, cuando nos encontramos en ese estado en que la transparencia es el fluir de la vida, no solo no estamos pensando en lo que hacemos, tampoco estamos en un mundo que se rige por relación sujeto-objeto. Es decir, no tengo dominio yo, no soy consciente del objeto. Paso a ser un objeto más. No soy consciente de ese dominio que yo puedo tener en el objeto. Estamos en un estado que es previo a esa constitución de esa relación, es decir, previa a la constitución de esa relación sujeto-objeto, donde yo soy consciente de eso. Entonces, ¿cuándo? Entonces se produce ese pensamiento o ese estar consciente de lo que hacemos. ¿Cuándo entramos en esa relación con el mundo en la que no nos damos cuenta, ¿no?, a nosotros mismos como sujetos y percibimos objetos? Es decir, percibimos lo que es la computadora, percibimos lo que sucede con el auto, con el pavimento, con la escalera. ¿Cuándo? ¿En qué momento nosotros somos conscientes de eso? Cuando se produce lo que dice desde el coaching ontológico, un quiebre. Desde allí, desde ese quiebre, es allí cuando nosotros nos hacemos conscientes de esa relación sujeto a objeto. ¿Y qué es o qué le llamamos nosotros quiebre desde el coaching ontológico? Para que vos lo puedas diferenciar, vamos a ver algunos de los mensajes en automático, dice Liliana. Sí, así es, eso es la transparencia, ¿no? Quiebre versus problema. ¿Por qué quiebre versus problema? Un quiebre es eso que te decía recién, es una interrupción, es algo que se genera en ese fluir transparente, ¿no?, de la vida. Un quiebre siempre me está marcando a mí un cambio. Desde el coaching, que le llamamos quiebre, cuando yo digo que tuve un quiebre, entonces me está marcando ese cambio o que necesito hacer una declaración de basta, que necesito hacer una declaración de amor, una declaración, algo que yo necesito hacer en ese cambio, necesito hacer ese cambio de observador. Cada vez que juzgamos que nuestro espacio de posibilidades ha cambiado,
sea positivo o negativo, estamos enfrentando un quiebre. Es decir, cuando me doy cuenta de que hay cosas que no las quiero más, o cuando puede ser algo positivo, darme cuenta de que, oh, esto me salió bien, o lo comprendí, eso también me hace consciente. Y se produce un quiebre. Entonces, el quiebre puede ser negativo o puede ser positivo, ¿no? Porque a partir de ese quiebre de la transparencia, entonces nosotros nos vamos constituyendo esa relación sujeto a objeto. Por eso, cuando hablamos en un comienzo, ¿no? De que el lenguaje es acción, y la acción genera ser. Por lo tanto, si a mí no me está gustando los resultados que tengo, si no me gusta lo que sucede con mi relación con los demás, entonces comienzo a declarar o a hacer una declaración de quiebre y comienzo a pensar cuáles son las maneras de ser que yo necesito para constituir esa relación sujeto-objeto o sujeto-sujeto, ¿no? Y comenzamos a pensar cómo restablecer la transparencia perdida. Entonces, esa alteración de un quiebre puede verse o orientarse hacia dos caminos diferentes. Te podés enganchar en el reproche y seguir diciéndote todas las cosas negativas que se te puedan ocurrir, es decir, ¿por qué hice esto? Darte latigazos, lo podía haber hecho de otra manera, si hubiera hecho esto hubiera pasado otra cosa, qué tonto soy. Todas esas cosas que por ahí nos enganchamos y empezamos a reprocharnos, o si no, nos vamos para la otra parte. Es decir, ese abrir abanico de posibilidades, y eso es lo más maravilloso que aprendemos desde el coaching, ¿no? Que cuando se produce un quiebre, cuando yo lo declaro a ese quiebre, entonces comienza a abrirse un abanico de posibilidades, porque comienzo a pensar, y comienzo a elaborar esos pensamientos que necesito para salir de la situación en la que me encuentro. Entonces, comienzo a divisar esas posibilidades y considero que puedo hacer algo diferente para disolver ese quiebre que se ha producido. Entonces, el quiebre, como te dije recién, puede verse como negativo o como positivo. ¿Y sabes de qué depende? Depende de esos juicios y de las creencias que nosotros tenemos. Es decir, si hay algo que yo estoy viendo de manera positiva, hay personas que ven todo, absolutamente todo de manera positiva. Y hay otros que ven todo de manera negativa. Entonces tiene mucho que ver con las creencias limitantes que muchas veces tenemos nosotros, que vienen desde chico, esos hábitos aprendidos, esas creencias aprendidas, esos surquitos neuronales que nosotros tenemos desde chicos. Allí vamos formando juicios, entonces desde allí también podemos decir que la misma situación que se presenta para uno lo puede pensar de manera negativa y el otro lo puede pensar de manera positiva. Hay un relato, me gusta mucho, que tiene que ver con el cuento de los cangrejos, ¿no? Dice que venía uno de estos, no sé si llamarlos pescadores, pero traía en un balde, traía dos baldes, uno en cada mano. Y uno lo tenía tapado y al otro lo tenía destapado. Y los traía llenos de cangrejo. Entonces se encuentra con otro que viene de frente y le pregunta qué llevaba allí, y le dijo cangrejos. Y entonces a esto le dice, ¿por qué? ¿Y por qué llevas tapados a estos? Y a estos otros no. Y dice, estos porque son japoneses. Y dice, y cuando yo los destapo, se me empiezan a salir, sale uno y se van todos y se me salen todos del balde. ¿Y estos otros por qué los llevas destapados? Ah, no, estos no, dice, porque estos son latinos, dice, y cuando uno quiere salir, el otro lo agarra y lo trae y lo tira para abajo.
¿Te suena esto? Que suenan estas cosas que a veces eh, nos suceden muchas veces a diario, ¿no? Es cómo nosotros vemos la situación de nuestro país, aquí en Argentina, todos la vemos de manera diferente. Y todo tiene que ver también con la actitud que vos le pongas, ¿no? Como ese vendedor que lo llevaron a un lugar donde todos estaban descalzos, y él se volvió y dijo, imposible vender un par de zapatos porque allí todos andan descalzos. Y mandaron a otro vendedor cuando el otro vino muy feliz porque dijo, bueno, allí sí que voy a poder vender zapatos porque todo el mundo anda descalzo. ¿Te das cuenta? Entonces, esos quiebres pueden verse como negativos o positivos, según los juicios o creencias que vos tengas. Si la creencia no te gusta, porque tiene que ver con la experiencia que traes, entonces vamos a cambiar un poco de esas experiencias para que las creencias cambien y el resultado pueda ser diferente. ¿Un quiebre siempre es un problema? No, por supuesto que no. Y te voy a decir por qué. Porque el quiebre siempre está dentro del observador. El quiebre me permite hacerme cargo de esto. Y el problema está siempre fuera. El problema yo lo veo afuera. El problema lo tienen los otros. Entonces, al introducir esa distinción de quiebre, enfatizamos ese reconocimiento de que este habita en el juicio de un observador. Depende de cómo vos sos, es así como vas a ver o cómo vas a vivir la situación del momento. En cambio, cuando hablamos de problema, eso normalmente existen por sí mismos, allá afuera. Entonces, independientemente del observador, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver. La distinción de quiebre, por lo tanto, nos permite diferenciarnos de esa tradición. ¿Por qué? Porque me hace hacerme cargo de esa situación. Entonces, comienzo a pensar, ¿cómo lo puedo hacer? Los problemas existen fuera del observador. El único curso de acción es el de hacerse cargo de resolverlo. Por lo tanto, escasa atención se le presta a las condiciones que definen un problema como tal. Es decir, si yo no lo puedo resolver, voy a pasar quejándome, criticando, pero siempre echándole la culpa al otro, porque el problema lo voy a ver allá afuera. Es decir, yo no me voy a comprometer con la situación. En cambio, si yo lo considero un quiebre, me hago cargo. Entonces, ante un problema, ante algo que sucede y que yo lo considero un problema, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué este problema es un problema para mí? ¿Y de qué forma sería posible transformar este problema en oportunidad? ¿Cuántas veces pensamos en eso? ¿Cuántas veces nos ponemos a reflexionar sobre esos problemas y nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué este problema es un problema para mí? ¿Y de qué forma yo lo puedo cambiar? Yo lo puedo transformar en oportunidad. Creo que cambiaría, ¿no? Mar dice, sí, las culturas de los diferentes países, unos de apoyos, alentar unos a otros, y en otros países de no dejar que el otro avance, tal cual, me hacen sombra. Es decir, necesito tirar el edificio de al lado para que el mío florezca, ¿no? O cerramos, eso es cierto, porque en vez de ver una oportunidad, lo ven como un problema. Karen dice, siempre digo que de lo malo debemos sacar lo bueno, y pues de lo bueno, lo excelente. Muchísimas gracias a todos por compartir en esto. Continuemos un poco con esto de los quiebres que están en el observador. El observador, vos, yo, todos nosotros, sabemos que todos somos observadores diferentes. Lo sepamos o no, nosotros somos los que constituimos una situación en quiebre. ¿Y quién lo genera? ¿Por qué quién lo genera? Porque si nosotros no estamos buscando eso, ni siquiera nos vamos a preguntar,
tapamos las cosas, no las queremos reconocer. Cuando queremos hacer un cambio y una transformación, los quiebres comienzan a aparecer. Y es increíble, es como, ¿vieron esos, cuando se practican tiro al blanco o algo así, y te empiezan a caer esos cartelitos? Bueno, un poco, a mí personalmente me sucede eso, ¿no? Este tema de los quiebres, es como me comienzan a caer cartelitos cuando alguien no me gusta, cuando algo no me gusta, cuando estoy viviendo una situación que me supera, me pregunto, ¿qué tengo que aprender de eso? ¿Qué no aprendí todavía? Que hay cosas que me siguen sucediendo, cosas que me siguen pasando, pero me lo estoy preguntando, ¿para qué? Para ver justamente cómo puedo yo diseñar esas y rediseñar esas declaraciones de quiebre. Y dado que esos quiebres son juicios, son mis juicios, son tus juicios, y los juicios también son declaraciones, entonces tenemos la opción de declararlos como un quiebre. Y no tenemos que esperar a que nos sucedan. No tenemos que esperar a que, oh, sorpresa, ¿no? Algo que me sucedió ahora. Si yo lo comienzo a ver, lo declaro como quiebre y eso me da una posibilidad de trabajarlo de antemano, ¿no? Esta gráfica te va a mostrar un poco, ¿no? Este curso normal de las cosas, que los quiebres surgen espontáneamente. Cuando yo lo declaro, ese quiebre puede ser de satisfacción o de insatisfacción, es decir, puede ser positivo o negativo, pero yo lo puedo transformar de una manera positiva. Yo tengo las llaves para que ese quiebre lo pueda transformar para mi beneficio. Sé que hay cosas que pueden suceder pueden ser trágicas, otras pueden ser dolorosas, pueden ser muy dolorosas. Sin embargo, la pregunta es, ¿para qué me sucede esto? ¿Para qué me sucede nuevamente? ¿Por qué me sucede nuevamente? Y comenzar a ver justamente, yo no puedo cambiar a los demás, solamente puedo cambiar el observador que yo estoy siendo. Por lo tanto, puedo cambiar la forma de observar a los demás, pero no puedo cambiarlos a los demás. Solamente me puedo cambiar a mí misma y puedo cambiar el observador que yo soy. Antes de algunas preguntas que les quiero dejar, les quiero contar un cuento. Quizás muchos de ustedes lo sepan, es el cuento de la vaca. Lo van a encontrar, es el libro de Camilo Cruz, ¿no? Hay un maestro que le quiere enseñar una lección a su alumno y lo lleva a un lugar que es muy, muy, muy pobre, un lugar donde la casa era un rancho y era una casa donde había mucha pobreza, donde la pobreza se olía y se veía en todas partes, donde estaba la suciedad, la inmundicia por todos lados, y vivían allí. Entonces el maestro quería darle una lección a su alumno y lo lleva a pasar la noche a ese lugar. Van a una de las casas, la más pobre de esa villa, y piden permiso para acostarse a dormir. Entonces, cuando comienzan a hablar con la familia, esta familia le dice que ellos están mejor que todos los demás, porque si bien había mucha pobreza ahí alrededor, ellos tenían un gran tesoro. Ese gran tesoro era su vaca. Entonces, ellos tenían leche todos los días de esa vaca que ordeñaban, y que los demás no tenían. Entonces él comienza a decir que todo funcionaba alrededor de la vaca. Se ordeñaba la vaca para traer la leche, se le daba alimento a la vaca, se la cuidaba a la vaca, y todo giraba en torno a esa vaca. Al otro día a la mañana, cuando se levanta el maestro con el alumno y van caminando, encuentran a la vaca, y el maestro le asesta de un solo golpe
La mata a la vaca. Este alumno estaba espantado y no podía creer lo que su maestro había hecho. Dice, ¿cómo le podía sacar el único sostén que esta familia tenía con la pobreza que había allí? Y no podía comprender, le dijo, qué era lo que había hecho. El maestro no le dijo nada y comenzaron a caminar y se fueron. Este joven, la verdad, no podía creer lo que había sucedido. Pasó un año y el maestro lo vuelve a invitar para ir a ese lugar. Él no podía creer, durante mucho tiempo estuvo pensando en esa familia. Se fue con el maestro nuevamente a la villa y esa casa a la que habían asistido no estaba más. En el lugar de ella había una hermosa casa que era casi una mansión, por así decirlo. Y entonces él se sintió muy angustiado y dijo que esa familia seguramente después de haberle matado esa vaca que era su único sostén, eh, esta familia se había muerto de hambre y había tenido que irse de ahí, de ese lugar, y se sintió tan culpable y se sintió tan mal este joven. Y fueron y el maestro golpeó la puerta. ¿Y cuál fue la sorpresa de este joven? Que desde allí salió la familia que habían visto hacía un año atrás. Él no podía entender qué era lo que había pasado. Ellos lo invitaron a pasar y le contaron que después, justamente después, al otro día que ellos se habían ido, una persona, un desalmado, dice, había matado a su vaca. Y no sabían qué hacer. Y entonces tuvieron que buscar otros medios para poder alimentar a su familia. Y cuando miraron alrededor, vieron que tenían mucha tierra. Entonces comenzaron a trabajar y comenzaron a sembrar. Y, y eso comenzó a darle muchos alimentos y verduras. Tantas verduras que ya podían alimentarse ellos y hacer intercambios con los demás. Y era tanta la verdura que tenía que empezaron a vender en el mercado. Y eso le produjo mucho dinero y pudieron comprarse ropas y pudieron hacerse la casa. Entonces, ¿por qué te cuento este cuento? Porque me gustaría que te hagas estas preguntas, que las anotes y te preguntes cuál es tu vaquita. ¿Cuál es esa vaquita que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que no te permite ir más allá de ese lugar en el que tenés esa vaquita? Cualquier cosa puede ser. Puede ser un trabajo, puede ser tu pareja, puede ser... ¿Cuál es tu vaquita? ¿Qué te imaginás que ocurriría si te deshaces de tu vaquita? ¿Qué tan dispuesto estás a sacar a tu vaquita de tu vida? ¿Y qué te impide deshacerte de tu vaquita? Pensar, reflexionar, anotar esas decisiones y toma acción, porque el lenguaje es acción. Nosotros somos seres lingüísticos y esa acción te lleva a que vos seas un determinado tipo de ser, el ser que vos elegís, el ser que vos hoy elegís, desde el coaching. ¿Qué estás y cómo estás eligiendo ser? ¿Cuál es tu vaquita? ¿Qué te parece si desde ahora comenzamos a pensar y a reflexionar si esa vaquita no me está deteniendo para lograr todas las cosas que en este universo, que Dios, que como vos lo quieras llamar, tiene para vos? ¿Qué te parece si desde hoy comenzás a trabajar con estas preguntas y comenzamos a decir basta de esta vaquita? Hacemos una declaración, es decir, esa declaración de quiebre, de basta. Basta con esa vaquita que no me permite avanzar. Gracias por estar, 155 personas esta noche, muchísimas gracias. Aquí estoy, Silvia Fermani, me quedo un rato más, seguramente Claudio va
a continuar con esto y yo estoy aquí para las preguntas. Un abrazo.